Después de la retirada de los glaciares, hace unos 10.000 años, los grupos más tempranos de cazadores y recolectores ya habitaban hasta el extremo sur de Tierra del Fuego. Al extinguirse los grandes animales de la época glacial, comenzaron a perseguir las presas típicas de la fauna moderna: el guanaco, el ñandú, el puma, los venados, el zorro y otros animales menores, dando origen a uno de los modos de vida más antiguos de nuestra historia indígena, el de los cazadores y recolectores nómades. Ocuparon todas las zonas de nuestro territorio, vivían en constante movimiento, pero ese nomadismo no era un vagabundeo al azar. Ellos conocían profundamente los ciclos de la naturaleza y se desplazaban en busca de los mejores territorios para su subsistencia, a los cuales volvían periódicamente. El modo de vida del cazador está asignado por el movimiento. Es decir, el territorio del cazador en realidad no es un espacio fijo, es un encuentro, digamos, de diferentes espacios en diferentes momentos del año. La clave para la subsistencia de los cazadores recolectores es llegar a los algarrobales cuando la fruta del algarrobo está madura, llegar a las lagunas altoandinas en la Puna cuando los flamencos anidan ahí, por lo tanto están disponibles los huevos, o seguir en las rutas migratorias de los camélidos cuando estos están desplazándose de un ambiente a otro. Los enseres de los cazadores recolectores eran escasos. Solo llevaban lo que necesitaban para cazar, para abrigarse y algunos pocos elementos domésticos. Se refugiaban en cuevas y abrigos, y también armaban precarias tiendas de materiales perecederos. Para acompañar su movilidad, esta vivienda debía ser fácil de desmontar y trasladar. En Pampa y Patagonia dio lugar al característico toldo construido con palos y cueros. Dicen los ancianos que cuando los primeros hombres llegaron a estas tierras, los espíritus de las montañas los desconocieron y desataron un gran temporal de viento y nieve. Los hombres aterrados intentaron huir, pero uno de los abuelos dijo: tranquilos, estemos tranquilos. Si estas montañas se enojaron, es porque todavía somos extraños para ellas. Quedémonos callados y quietos, así se les va a pasar el enojo. Los primeros hombres permanecieron allí, sufriendo hambre y frío durante mucho tiempo, hasta que los espíritus de las montañas confiaron en los recién llegados y aplacaron su ira. Entonces los hombres pudieron vivir en las nuevas tierras. Los primeros testimonios de la presencia humana en el noroeste argentino y en la quebrada de Humahuaca en particular se remontan unos 10.000 años atrás aproximadamente. Se trata de pequeños grupos de cazadores recolectores, esto es, sumamente móviles, nómades, que probablemente venían desde el norte y que vivían de la recolección de frutos silvestres, raíces y de la caza de animales como la vicuña o el guanaco. Se trataba de grupos muy pequeños, probablemente unas pocas decenas de personas, que dada este modo extensivo de vida y gran movilidad que tenían, necesitaban vastos territorios para poder subsistir. Y esto también significa que la vida social de estos cazadores era muy distinta a lo que estamos acostumbrados, no solo a través de la vida en las ciudades, sino incluso de la vida en el campo actual. Probablemente en toda su vida un cazador de estos veía menos gente que la que uno ve hoy en día en la plaza de Tilcara dando vuelta en una tarde, por ejemplo. En la región pampeana, sobre la costa atlántica, han perdurado las huellas de pisadas humanas de 7.000 años de antigüedad. Un grupo compuesto por jóvenes, niños y un hombre adulto dejó sus rastros sobre una superficie que se conservó intacta. Junto a ellos se encontraron huesos de lobo marino y guanaco, huevos de ñandú, valvas y caracoles.
Lejos de pensar al animal como un adversario, el cazador lo consideraba como un hermano, como un ser vivo al que le debía respeto y del cual aprendía conductas, modelos y pautas de vida. Los propios cazadores se impusieron a sí mismos el no matar de más, sino únicamente lo necesario para alimentarse. El cazador tenía con el animal una cuestión espiritual. Uno, para poder cazar, tenía que estar en espíritu con el animal. Era un acto de apropiación de otra vida, pero porque era necesario para nuestra gente. De ahí que espiritualmente uno tenía que estar equilibrado, tenía que estar armónico. No tenía que haber odio a la hora de hacer este trabajo. El arte rupestre también ha plasmado esta especial relación entre el cazador y su presa. En pocos pero hábiles trazos, aquellos artistas lograron captar el espíritu de los animales. Descriptivas escenas de caza, huellas grabadas de las especies más rastreadas como el ñandú y el guanaco, pisadas y manos humanas, aún nos traen esas antiguas presencias, permaneciendo como un lenguaje evocador que ha logrado trascender el paso del tiempo. Con ligeras variantes, el modo de vida cazador perduró a lo largo de casi 10.000 años. Entretanto, en el extremo sur del continente y Tierra del Fuego, se produjo una situación excepcional. Mientras en el interior de la isla se mantenía el modo de vida cazador típico de la Patagonia, en los canales fueguinos otros grupos se adaptaron al medio ambiente marino. Eran los nómades del mar. Llegaron hace unos 7.000 años, cuando la retirada de los hielos dio lugar al repoblamiento de los bosques. En lo que hoy es el territorio de la Argentina, el único lugar donde tuvimos una adaptación a la vida litoral marítima, una especialización en los recursos, vivir del mar, por el mar, para el mar, fue en los canales magallánicos fueguinos. Esta zona fue ocupada por yámanas, alacalufes, jalapulot, que eran gente que sí eran canoeros del mar, nómades del mar, que vivían en alta dependencia de esta línea de recursos marinos. De los más antiguos, el paquete de instrumental que tenían era un paquete que ya estaba perfectamente desarrollado y diseñado para las condiciones de mar que tenemos aquí. Fundamentalmente, los arpones ya estaban listos y perfectamente diseñados para el tipo de caza, ya lo veremos, tenían una utilización importante de la materia prima que proveen los recursos marítimos. Se internaban en el mar con sus canoas fabricadas de corteza de haya, en donde viajaba toda la familia. Cazaban principalmente lobos marinos, utilizando arpones con punta de hueso. También pescaban y recolectaban mejillones, cangrejos, raíces y hongos. Al fin del día, volvían a la costa y se guarecían en sus chozas hechas con ramas. La durabilidad de estas chozas era muy alta, supongan ustedes un par de años, aunque sean unas pocas ramas, y dejadas allí, y si la gente volvía, incluso con algún tipo de reparo, pueden durar bastante más. Lo necesario para convocar a que la gente vuelva a aparecer en ese lugar y ocupar el espacio del mismo modo, hasta que genero estas estructuras anulares, que me permiten saber que utilizo esa estructura anular para colocar una nueva choza encima, estoy más protegido. De hecho, hoy los turistas van y colocan los fuegos en las bases de estas depresiones, sin siquiera saber que allí hubieron chozas, y van a poner los fogones en exactamente los mismos lugares que los ponían los aborígenes. Es decir, la propia actividad humana está condicionando el espacio, me llama a que vaya hasta allí y me ubique en ese lugar, pero además me condiciona en cómo lo utilizo. Ocasionalmente, cuando alguna ballena agotada o enferma encallaba en la costa, tenían alimento asegurado por varias semanas. Una vez más, era el mar la fuente de sus vidas.
En la región nordeste, en lo que actualmente es el litoral y la Mesopotamia, la presencia de los grandes ríos dio lugar a un modo de vida diferente basado en la pesca, el cultivo de plantas y la recolección de frutos silvestres. Los primeros grupos humanos llegaron hace unos 9.000 años desde la Amazonia. Eran cazadores y recolectores que con el paso del tiempo se especializaron en la explotación de los recursos fluviales. Estos grupos son los primeros grupos de sedentarismo semipermanente. Están ocupando pisos ecológicos diferentes. Están ocupando la Sierra Central de Misiones y luego llegan hasta el Atlántico estacionalmente. La etnia más característica de la región es la tupí guaraní, que emigró hacia el litoral desde la selva amazónica hace unos 2.000 años. Llegaron a bordo de sus canoas, siguiendo el curso de los grandes ríos Paraná y Uruguay. Los grupos guaraníes eran grandes canoeros. La economía guaraní es una economía de reciprocidad. O esa economía de reciprocidad llevaba al movimiento a través de los ríos, pero también por senderos dentro de la selva. La economía de reciprocidad no significa te doy y me das, sino significa la obligación de dar y la obligación de recibir. No se trata de una economía de mercado tampoco, se trata de una economía de intercambio que no tiene tiempos, sino que en el momento en que alguien necesite, el otro miembro de la familia se lo da. Los guaraníes en realidad son unos agricultores de floresta subtropical. Entonces, primero se quema, se roza el monte, es decir, se corta, luego se quema y sobre ese mismo monte quemado se siembra. Se quitan los árboles o la madera que se va a utilizar, lo demás permanece y se siembra con palo plantador de manera tal que no se haga el deterioro o la desertización del monte. El núcleo central de la aldea estaba en un lugar. Se trasladaba cada 4 años cuando se exterminaba la tierra, pero al cabo de 40 años estaba en el lugar inicial con el monte reconstituido. Los guaraníes concebían la necesidad de emigrar en relación a la idea de la fatiga cósmica, el cansancio de la tierra que, agotada de vivir, se regeneraba a sí misma. Imaginaban que existía la tierra sin mal, un lugar justo y sin dolor, fuera del tiempo y del espacio, aunque alcanzable en esta vida. Es posible que esta idea fuera la que impulsara los traslados colectivos a estos grandes viajeros de la selva. Hace unos 4.000 o 5.000 años atrás, en los valles, quebradas y punas del noroeste, se produjo un lento pero trascendente cambio en las comunidades originarias. El pasaje de la caza y la recolección hacia un modo de vida sedentario basado en el pastoreo y la agricultura. Que probablemente ha sido uno de los cambios más radicales que ha tenido la sociedad humana, diría en todas partes del planeta, este tránsito entre un modo de vida móvil y basado en el consumo de lo que la naturaleza te ofrece, a un modo de vida basado en la explotación intensiva de un territorio y la producción un poco de lo que uno necesita para la subsistencia. La primera forma de producción está relacionada con el pastoreo, diferencia de otros lugares del mundo donde la agricultura parece ser la primera forma de producción de alimentos y la que suscita cambios más revolucionarios en los modos de vida. Acá el pastoreo, a través de la domesticación de la llama, y en lugares más al norte, en los Andes, de la alpaca, ha sido el primer cambio hacia la producción de alimentos en estos lugares. Hace unos 3.000 años, este nuevo modo de vida ya estaba difundido por todo el noroeste. Las comunidades se habían establecido en aldeas permanentes. Eran pastores de llamas, cultivaban la papa, la quinoa, habas
y la principal planta americana, el maíz. Este tránsito al sedentarismo implicó nuevas posibilidades para la exploración de diversas tecnologías, como la metalurgia, la fabricación de cerámica, la textilería y el trabajo de la arquitectura, por ejemplo, etc. Tecnologías que no fueran conocidas por el cazador, tal vez algunas de ellas, pero que no se complementaban con un modo de vida móvil. Grandes monolitos con animales y rostros humanos grabados sobre su superficie nos han llegado como testimonio de sus creencias. Son las primeras manifestaciones del culto a los antepasados, una de las concepciones centrales de la cosmovisión andina. Cada pueblo tenía su huaca o ídolo de piedra situado en los campos de cultivo. Eran la representación de los ancestros que habían fundado la aldea, a los cuales se veneraba y ofrendaba. Probablemente tenían una finalidad similar los llamados suplicantes, una de las expresiones más notables del arte prehispánico. Como son seres místicos, hay que recrearlos. Se los recrea a través del doble de la escultura en piedra de estos personajes, que además se adoran y se tienen en determinados lugares de culto. El vínculo con lo sobrenatural, una de las principales finalidades de las prácticas chamánicas, quedó registrado desde épocas muy tempranas. Su más destacada expresión se encuentra en el culto del jaguar, quizás el tema más representado en el arte. Cerámicas finamente trabajadas y decoradas, placas de bronce de complejos diseños y pinturas rupestres de estilo fantástico conforman un notable lenguaje simbólico. El felino, los personajes humanos, las serpientes y las aves son los principales temas que remiten a antiguas y persistentes concepciones ligadas al culto solar. Así podríamos decir que el arte indígena es, por un lado, una condensación, una representación privilegiada de la concepción del cosmos, y también es como un instrumento, un vehículo para acceder a los planos más sagrados, más trascendentes, a comunicarse y a reactualizar en este pequeño espacio de la imagen, de la danza, los principios que ordenan y mantienen el orden del cosmos. La dinámica de esta gran región estuvo basada desde tiempos remotos en el intercambio de bienes provenientes de diversas franjas ecológicas. Las caravanas de llamas eran las encargadas de realizar ese intenso tráfico que permitía a las distintas comunidades complementar sus economías. Estas caravanas permitían el desplazamiento y el viaje de ideas y de objetos a lo largo de todo el paisaje de los Andes, desde el Chaco a la Puna. Antes de la llegada de los españoles ha habido una convivencia propia, un intercambio sobre los alimentos. Los hombres que trabajaban en los valles subían hasta las altas cumbres, donde los hombres que eran pastores, además eran alfareros y además eran cuidadores de animales. Entonces los del altiplano bajaban con los charquis, con el chuño, y de los valles subían con maíz, con papa, con batata. Esos intercambios eran justamente en cada época, eso es el llamado para nosotros, es yamqui, llamado como el trueque. Uno de los postulados fundamentales de esta teoría del paisaje en pisos ecológicos es que en los Andes casualmente no hay mercados donde concurrirían, digamos, las gentes que viven en los distintos paisajes para poder intercambiar estos bienes. En cambio, al no tener mercado, como en el caso de Mesoamérica, se establece el hecho de que las sociedades tengan acceso a los distintos territorios, o se establece un intercambio a través de las caravanas de llamas. Poco antes de la llegada de los conquistadores españoles, se desarrolla el último capítulo de esta parte de la historia indígena.
la incorporación del noroeste al estado incaico. Fueron apenas 50 años, pero suficientes para imprimir una huella tan característica que perduraría a través del tiempo. El Inca no era sometedor, jamás ha tenido un esclavo, lo que sí que habían leyes que eran sagradas y respetables, donde a la mañana el saludo era amaquella, no ser perezoso, holgazán hasta el mediodía, después del mediodía hasta el atardecer, amayuya, no mentir, después del atardecer hasta el amanecer toda la noche, amasúa, no robar. Esas reglas eran sagradas. Entonces, bajo ese respeto, el Inca lo que ha hecho es armar y fundar una gran confederación. Por eso se llama Tahuantinsuyo. Tawa es 4, Intiges del Sol, Suyo son regiones, las 4 regiones del Sol. Eso es el Tahuantinsuyo. Esta mirada hacia el pasado nos permite reconocer que los indígenas de la Argentina son los herederos de una larga historia de más de 12.000 años. Con el transcurso del tiempo, desplegaron diferentes modos de vida, desde los cazadores hasta las sociedades urbanas. Se adaptaron a diversos ambientes ecológicos y finalmente conformaron un mosaico de gran riqueza cultural con el que se encontraron los europeos en el siglo XVI. Lo que eran las culturas al siglo XVI, en lo que hoy es Argentina, de alguna manera participaban de toda una serie de formas de vida que se daban en el resto del continente, y especialmente de la porción sudamericana. El noroeste pertenecía a la tradición cultural del mundo andino, el nordeste al de la selva amazónica. Las llanuras chaquenses se vinculaban a la región del Gran Chaco. Pampa y Patagonia tuvo un activo intercambio con el otro lado de los Andes. La revalorización de esta profunda raíz indígena permite dimensionar el parentesco cultural de nuestro país con el resto de América y reconocer que las identidades se extienden más allá de las fronteras políticas, las cuales son una construcción histórica reciente. La espiritualidad indígena, pilar de la cosmovisión originaria, es una de las claves que les ha permitido permanecer como pueblos a través del tiempo, sostener su identidad y desplegar el sentido comunitario de la vida. Los indígenas están íntimamente ligados a la naturaleza y, por lo tanto, respetan la diversidad y honran a todos los seres vivos. Dentro de la cosmovisión nuestra, los hombres no eran más que los animales. Incluso todos los mitos nos dicen que antiguamente los animales hablaban y compartían con el hombre muchísimas cosas. Porque cada uno de los animales tiene un espíritu protector, porque forman parte de este tiempo y espacio. Nosotros también formamos parte. Los animales han sido fundamentales en el conocimiento del hombre común. Lo han sido para nuestros héroes míticos, lo han sido para nuestros dioses, ¿cómo no iban a hacerlo para el hombre común? Yo creo que aquí viene el respeto de los pueblos originarios, que cada cultura aprendió a convivir con el animal, con el ave de su región. Eso nos llevaba a que la observación era fundamental para todos nosotros. Salir con los chicos a recorrer, a observar la naturaleza, las plantas, los animales. Nosotros reconocemos como el ave sagrada, por ejemplo, al cunturi, mal llamado cóndor. ¿Por qué? Porque esa ave es el mensajero, es el que en realidad está conectado, relacionado entre hombre y el espacio cósmico.
Entonces, por eso los mayores con conocimiento son llamados Malcos, porque Malco es el Kunturi anciano. Por ser más anciano tiene el conocimiento y además es el ejemplo de vida para nosotros. Nosotros aprendimos mucho del Kunturi. Otros seres vivos como las piedras, para nosotros son seres vivos que por ahí llevan una vida muy larga, que transcurre en muchos lapsos de nuestras vidas. Entonces es necesario observar, mirar bien para entender y nosotros también actuar en consecuencia. Si uno se va a sentar al lado de un árbol o en el tronco de un árbol o en una piedra o cruzar el río o sacar una hojita porque uno necesita o una ramita, pedir permiso con ese respeto reverencial, como dicen hoy en castellano. Nosotros reconocemos a la montaña porque es protector de un lugar. Reconocemos a un lago porque es sagrado y protector de ese lugar. Además es el que beneficia agua al resto de la comunidad que vive. Ese reconocimiento, ese respeto es el tomar contacto con la espiritualidad de todo ser que está en este tiempo y espacio, en este planeta, que es la Pachamama para nosotros. Nosotros decimos que tenemos dos deidades. Tenemos padre y madre. Nuestro padre es el Inti Taita, el Padre Sol, que da energías masculinas. A esa planta le da su energía masculina y de abajo la Pachamama le da la energía femenina. Esas dos energías son las que dan vida. Para nosotros la espiritualidad es el reconocimiento a esos espíritus protectores, a esos espíritus que son guardianes del tiempo y espacio. Que el hombre y la mujer andina de las culturas originarias y primigenias durante miles y miles de años han estado conectados y comunicados. Lo que nosotros no queremos perder es esa conexión y ese contacto que seguimos manteniendo. Según la concepción indígena, la vida humana tiene sentido en tanto se desarrolle colectivamente. La persona es respetada, pero adquiere su plenitud en función de la comunidad. Todos tienen en ella su lugar. Niños, mujeres, hombres, ancianos, y su presencia es importante para los demás. Así como el hombre pertenece a la tierra, también pertenece a una comunidad. Forma parte de ambas y para honrar esa pertenencia la simboliza a través de rituales y ceremonias. Con cada salida del sol, la vida comunitaria volvía a ser posible y el destino colectivo era un proyecto por el cual valía la pena ser un hombre o una mujer de este lugar del mundo.